Estaba casado, la hermana de mi esposa también estaba casada, y ellos tenían un niño de 12 años y una niña de 8. Una tarde, los dos niños estaban jugando en el patio trasero. El hermano entró a la casa para buscar algo de beber, pero cuando regresó, su hermana ya no estaba. La familia enloqueció. La niña estuvo desaparecida durante 2 días. Pasé 2 noches sin dormir, ayudándolos a buscarla en los bosques y campos cerca de su casa. Entonces, de repente, apareció fuera de la casa. Mi esposa estaba allí en ese momento y nos llamó a todos para que regresáramos. La familia la llevó al hospital. La niña estaba sucia, apestaba y, aunque un poco débil, estaba en un buen estado físico. Sin embargo, no recordaba dónde había estado. Después de unos días, la trajeron de vuelta a casa. Naturalmente, la familia estuvo muy pegada a ella durante la siguiente semana, pero eventualmente las cosas volvieron a la normalidad, o casi. La niña actuaba un poco extraña, se había vuelto muy dependiente de su madre, pero nadie le prestó demasiada atención, pensando que solo estaba afectada por lo que había sucedido. Sin embargo, después de unas 4 semanas desde su regreso, su madre colapsó mientras iba al trabajo. La llevaron al hospital y los médicos dijeron que estaba extremadamente fatigada, aunque ella afirmaba haber estado durmiendo bien y comiendo de forma saludable. Pasó una noche en el hospital y fue dada de alta, pero volvió a colapsar días después, esta vez en el trabajo. Tras más análisis, los médicos recomendaron que se tomara un tiempo libre, y ella estuvo de acuerdo. Ella y su esposo decidieron tomarse unas vacaciones y nos pidieron que cuidáramos a los niños durante un par de semanas. Aceptamos. Cuando nos dejaron a los niños, su madre estaba especialmente reacia a separarse de la niña. Fue extraño, estaba en lágrimas al despedirse, pero solo por la niña, mientras que el niño ya estaba jugando Xbox en el piso de arriba. No pensamos mucho en ello. Pasaron algunos días. La niña seguía siendo extraña. No quería jugar con nosotros ni ver películas con su hermano. Simplemente pasaba el tiempo sentada junto a mi esposa, sin hacer mucho. Supusimos que era normal, considerando lo que había pasado. La madre de los niños llamaba hasta 10 veces al día, a veces llorando y gritando para hablar con la niña. Mi cuñado se disculpaba por las molestias. Unos días después, mi cuñado nos llamó para decir que su esposa estaba muy enferma, vomitando constantemente. Pensaron en regresar antes, pero finalmente decidieron quedarse cuando ella empezó a sentirse mejor. Hacia el final de la segunda semana con los niños, mi esposa empezó a sentirse mal. Una tarde, al regresar del jardín, se tambaleó y cayó de rodillas. Me preocupé y le pregunté si quería ir al médico, pero ella insistió en que solo estaba mareada. Insistí en que descansara en la cama. La niña quiso quedarse en el cuarto con ella, pero le expliqué que mi esposa necesitaba descansar. La niña se mostró muy molesta, casi hostil, pero finalmente hice que pasara la noche abajo viendo caricaturas con su hermano y conmigo. Mi esposa durmió durante horas, pero el resto de la semana continuó sintiéndose débil y mareada. Cuando los padres regresaron, recogieron a los niños y se los llevaron. Mi esposa lloró esa noche. Traté de consolarla, recordándole que podíamos verlos cuando quisiéramos, pero estaba realmente afectada. Al día siguiente, mi esposa estaba fuera de sí. Quería faltar al trabajo para ir a la casa de su hermana, lo cual era totalmente inusual en ella.
Tuve que retenerla físicamente para que no fuera. Pasamos todo el día discutiendo. Al día siguiente, accedió a ir al trabajo, pero terminó vomitando allí. Regresamos a casa y la llevé al hospital. Los doctores dijeron que presentaba síntomas de abstinencia y preguntaron si bebía en exceso, lo cual no tenía sentido porque nunca había bebido. La sometieron a pruebas, pero no encontraron drogas ni alcohol. Mientras tanto, la hermana de mi esposa volvió a colapsar, golpeándose la cabeza contra la mesa de la cocina. Pasó varios días en el hospital. Una noche, mientras ella estaba internada, su hijo despertó a su padre, diciendo que había visto a su hermana bajar las escaleras. Mi cuñado, en pánico, comenzó a buscarla y la encontró acostada en el patio helada de frío. La llevó al hospital de inmediato. La niña pasó un día allí, pero pronto se recuperó. Empezó a comer mucho y, después de unos días, parecía completamente normal. Recordaba vagamente el último mes y comenzó a comportarse como siempre. Desde entonces, su madre dejó de enfermarse. Mi esposa podía estar cerca de la niña sin sentirse mal, y la niña volvió a jugar con su hermano y conmigo. Sin embargo, no creo que fuera su hija la que regresó la primera vez. No sé qué fue, pero afectó a su madre y a mi esposa, debilitándolas y haciéndolas dependientes de su presencia. Da mucho miedo. Suena como una posesión o un cambiante. ¿Qué demonios es un cambiante? No soy muy fanático de X, así que, por favor, explíquenlo en términos simples. Los cambiantes son espíritus o hadas que roban niños y los reemplazan con los suyos. Por lo general, son enfermizos y espeluznantes, pero, aparte de eso, es difícil notar la diferencia. Lo único extraño aquí es que la devolvieron, porque la criatura toma a la niña, se alimenta de las mujeres. Cuando su fuente de alimento es hospitalizada, no tiene opción más que irse. Devuelve a la niña para mantener su lugar hasta que regrese. Maldición, tienes razón. Limpien y protejan las casas ahora mismo. Esto es realmente espeluznante. ¿Hay algún lugar donde pueda leer más sobre esto? Honestamente, me dio escalofríos.